Es un gusto que esté nuevamente con nosotros para efectos de hacer un análisis de dos pronunciamientos del Poder Judicial a través de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de un tribunal colegiado de circuito. El concepto que vamos a analizar es de arrendamiento. Estas dos opiniones, bueno, se pronunciarán al respecto. Vamos a hacer la búsqueda, que en este caso va a ser por número de registro. Damos la numeración, hacemos la búsqueda. Bueno, pues ahí tenemos en pantalla en el aspecto del contrato verbal de arrendamiento habitacional. Bueno, pues es costumbre de que las personas que tienen la propiedad de bienes inmuebles para efectos de hacer una ganancia, un rendimiento o un fruto, pues los otorgan en arrendamiento. Se dio la confianza el propietario, el arrendador, y se lo otorga a una persona, pero esta persona de alguna otra forma se lo otorga a un tercero. Recordemos que los contratos, pues de preferencia cuando sean este tipo de situaciones, que se hagan de manera escrita, puesto la ocasión que sea verbal, pues se tiene que demostrar partes esenciales de su existencia, del que realmente hay un arrendamiento como tal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abrir lo que es la demanda, la rescisión del contrato de arrendamiento y obviamente el pago de las rentas, puesto que la persona que ya estaba en posesión en goce del bien inmueble, pues la dejó de hacer. En ningún momento hizo la vinculación directa con el propietario, pero por el hecho de decir que él es el representante, bueno, pues se dio algunos pagos. Lo que es el pronunciamiento, pues ahí lo tenemos, es materia civil. La instancia que se pronuncia es el Tribunal Colegiado de Circuito a través de una tesis aislada. En esta situación, bueno, pues se da la controversia con las personas, como les había mencionado, el arrendador contra el recurso de apelación. La persona demandada pues señala que efectivamente sí le pagó algunas rentas, pero, pero este se ostentó como representante de quien pactó previamente. Entonces, de alguna manera, él tiene que demostrar que realmente se está dando esa situación de arrendamiento para decir que tiene el carácter legítimo y que acredita de que él es el que debe de pronunciarse para efectos de terminación del contrato. Bueno, pues viendo las cosas de su sentencia de origen, pues ya se lo pronuncian en contra, le dicen que carece de legitimación, puesto que no ha demostrado que a través del contrato, pues tener esos elementos esenciales para decir que hay su existencia. Confirma la sentencia y entonces es cuando ya el Tribunal Colegiado de Circuito enuncia que pues toda situación se tiene que comprobar, da esos elementos esenciales. Bueno, pues en este caso, el papelito habla, ¿no? Recuerden que las situaciones que se dan en arrendamiento hay que demostrarlas. Entonces, en este caso, le ganó la confianza al propietario y nada más de manera verbal dejó que entrara el inquilino y pues de ahí otra persona se sustenta como inquilino sin haber reconocido al primero. Entonces, ahí es donde se da esa situación de controversia y se tiene que pronunciar el Poder Judicial en el sentido de que a quién le asiste la razón o se ostenta en un contrato escrito. En este caso es un contrato verbal y ahí pues debe de tener los elementos esenciales para demostrar que efectivamente hubo un acuerdo de partes. ¿Como cuáles son estos elementos esenciales? Que la persona que propietaria del bien sea plenamente reconocido que él otorga la concesión para que se tenga en goce el bien inmueble, lo reconoce como dueño. Y la otra, que la persona que está en el goce del bien inmueble reconozca a la persona como dueño y él se reconozca como inquilino, que él tiene que pagar una renta. Por ello existe la inconformidad y de los no pagos y se quebranta las condiciones del arrendamiento. Le buscamos el número
de registro, que es el 2027-554 en este caso. Una previa búsqueda tuve que realizar para que pueda darles un buen material. Pues ahí se está hablando igual manera, en un arrendamiento, pero de una acción de comercio, ¿no? Entonces, el arrendador le otorga en arrendamiento a un hotel. Le negaron el amparo y pues dijo que el arrendamiento no es un acto de comercio. El tribunal colegiado se pronuncia y pues la autoridad responsable en este caso, bueno, omitió análisis de la vía propuesta por la quejosa. Entonces, pues, ¿por qué? Porque él dice que es una acción accesoria del acto de comercio, por lo tanto, tiene que evaluarse por la vía mercantil, puesto que el contrato conlleva una parte vinculante con el acto de comercio. Entonces, la primera sala hace ese estudio y se pronuncia en ese sentido, ¿no? De que, pues sí, efectivamente, se tiene que hacer análisis de la vía y no omitirla. El por qué debe ser por la vía mercantil o por la vía civil. En este caso, bueno, pues se le concede, en ese sentido de que debe pronunciarse el juzgador, la autoridad responsable, para efectos de definir la vía. En este caso, podemos hacer un adelanto de que es por la vía mercantil, puesto que hay un derivado de un acto de comercio. Bueno, pues ahí estamos viendo la importancia de lo que es, no debe de verse de manera limitativa, más sí enunciativa. Realizar un contrato de arrendamiento, especificar bien en sus cláusulas las condiciones que se dan en ella. Pues ya recordemos que los contratos, pues son bilaterales. Se pueden hacer de manera bilateral, de preferencia, y que debe de estar equilibrado, es decir, las cláusulas que en ellas se van expresando es para efecto de poder cumplir el objetivo, en este caso, el arrendamiento de un bien inmueble, no para quebrantar ¿no? Sino para que sea en pleno goce del bien inmueble a cambio de un fruto civil o en su caso una renta, ¿no? Que es el caso particular que nos está haciendo mención. Tiene que probarse los elementos esenciales de que existe un contrato, puesto que en caso de haberse omitido el contrato escrito, pues tiene que expresarse de manera verbal y ser ratificado ante el juez de que efectivamente hay una persona llamada propietario que concede, da en concesión el bien inmueble en arrendamiento. Y también la contraparte tiene que reconocerse que hay una persona que se denominará inquilino y que acepta utilizar la cosa y también se hace obligatorio de que debe de pagar una renta, debe pagar un fruto civil. Entonces, esos dos elementos son muy importantes para efectos de que podamos decir que existe un arrendamiento de inmueble aún con la vía verbal, ¿no? Puesto que al estar omiso como un requisito formal que puede ser de forma escrita, bueno, pues se tiene que probar los elementos esenciales de la existencia del contrato. Y por la otra situación, bueno, pues se tiene que definir bien qué vía es la que se está dando ese contrato, por la vía mercantil o por la vía civil.